A veces, el silencio del bosque no es paz, sino advertencia. Y esa noche, el silencio era tan espeso que parecía ahogar los árboles. Mateo Camargo llevaba 15 años como guardia forestal en la Sierra de Arteaga, un terreno frío y montañoso, donde las sombras se mueven como si tuvieran voluntad propia. Estaba acostumbrado a encontrar venados muertos, coyotes atropellados o incluso ganado extraviado. Pero lo que halló aquel amanecer lo dejó helado. Una cabra completamente seca, como si le hubieran drenado la sangre por dentro, sin una sola gota alrededor, sin huellas, sin ruido. Pensó que sería un caso aislado, un animal enfermo, un accidente extraño. Pero 3 días después apareció otra, y luego otra más, todas iguales, la piel intacta, los ojos abiertos, la sangre ausente. Mateo reportó los hallazgos, pero en la oficina le dijeron que eran coyotes o algún felino. «No hay nada en estos bosques que no conozcas», le dijo su supervisor. Y eso era lo que más le preocupaba, porque Mateo conocía cada rincón, cada cueva, cada senda del bosque, y jamás había visto algo así. La comunidad empezó a murmurar. Los pastores hablaban de un chupacabras, esa criatura que antes solo se escuchaba en los cuentos del sur. Pero aquí, en Coahuila, eso nunca había pasado. O eso creían. Una mañana, al revisar un viejo sendero entre pinos, Mateo notó que el aire estaba distinto, más denso, con olor a hierro y humedad rancia, como cuando uno abre una nevera que lleva días sin luz. Siguió el aroma hasta una hondonada, donde yacía una res, muerta, con las mismas marcas. Pero esta vez había algo más. Una figura, al fondo del claro, de pie entre los arbustos, lo miraba algo, agazapado, con los ojos rojos, brillando como brasas en la neblina. Mateo parpadeó, y no estaba, pero el olor seguía allí, y ahora también un sonido, como un chasquido húmedo, como si alguien lamiera piedras con una lengua áspera. Esa noche no durmió. En su cabaña anotó todo en su libreta: fecha, lugar, hora, condiciones. Era metódico, siempre lo había sido. Pero esa lógica que tanto le servía empezaba a fallar. Los animales muertos seguían apareciendo, cada vez más cerca de su cabaña. Y una noche, al regresar de patrullar, encontró algo que lo hizo soltar la linterna. La puerta rasguñada, no como con garras, sino con algo más delgado, como dedos, huesudos, largos. Dentro todo estaba revuelto. Y sobre la cama, una sola palabra escrita con tierra en la colcha: despierta. Mateo no tenía enemigos, no tenía familia, y nadie sabía dónde vivía. Salió con el arma lista, apuntando a la oscuridad entre los árboles. Pero el bosque estaba demasiado callado.
y en ese silencio volvió a oírlo. Ese chasquido, ese respirar lento y pegajoso, esa sensación de que algo se arrastraba, no sobre la tierra, sino bajo ella. Y justo entonces, una sombra pasó corriendo entre los árboles, tan rápida que sólo alcanzó a ver su forma, encorvada, espigada, sin pelo. Pero esos ojos eran los mismos. Mateo dejó de patrullar solo. No lo dijo en voz alta, pero desde aquella noche ya no confiaba ni en la luz del día. Colocó trampas alrededor de la cabaña, cámaras de movimiento, grabadoras escondidas, y comenzó a dormir con la escopeta bajo la cama. Durante semanas no pasó nada. Los animales muertos cesaron. El bosque recobró su ritmo natural. Hasta los pájaros regresaron a cantar. Mateo casi llegó a creer que había sido su mente. El cansancio, el aislamiento, una broma cruel de la soledad. Hasta que revisó las grabaciones. En una de ellas, tomada a las 3:12 de la madrugada, la cámara apuntaba hacia un claro. Nada sucedía durante minutos, hasta que algo se asomó desde el margen derecho. Primero, unos dedos, después, una cabeza, demasiado alargada, con una mandíbula que no encajaba bien con su cráneo. Los ojos, como carbones encendidos. La criatura no caminaba. Se deslizaba como si sus pies no tocaran la tierra, y entonces se detuvo frente a la cámara y la miró. Mateo sintió que se le apretaba el estómago. La criatura ladeó la cabeza, casi con curiosidad, y luego le sonrió. Pero esa sonrisa no era humana. Era una grieta, una hendidura que se abría hasta los pómulos, revelando dientes finos y en fila, como de pez. No parecía una amenaza, parecía una advertencia. Mateo corrió al pueblo al amanecer. Llevó la grabación, pero en el centro forestal el archivo estaba dañado. No habría pantalla negra, solo audio, y lo único que se escuchaba era ese chasquido. Nadie le creyó. Empezaron a evitarlo, a susurrar cuando pasaba. Solo un anciano, don Hilario, se le acercó una tarde en la tienda. «¿Tú lo viste, verdad?», le dijo sin rodeos. Mateo no respondió. «Esa cosa viene de antes que nosotros. Siempre vuelve cuando el bosque se calla». Esa frase quedó flotando en su mente. Cuando el bosque se calla. Esa noche, Mateo subió más allá de los senderos conocidos. Llevaba linternas, la escopeta y una mezcla de rabia y miedo. Subió hasta una antigua zona de cuevas, cerradas desde los tiempos de la Revolución. El aire ahí olía a humedad vieja, un hueso molido. Dentro encontró rastros, plumas, pelos, fragmentos óseos y marcas en la piedra, no escritas,
arañadas, trazos que se repetían como un lenguaje olvidado. Y algo más, un murmullo, no en el oído, en la nuca, como si la cueva le hablara directamente al cerebro. Mateo retrocedió, pero tropezó con algo blando. Al girar la linterna, vio una cabra, aún tibia, sin sangre, y con los ojos abiertos, fijos en él. Detrás, un sonido, un suspiro, un crujido lento, como si alguien se desperezara tras una siesta larga. Mateo apuntó la escopeta hacia la oscuridad. No vio nada, pero escuchó una voz, no en español, no en ningún idioma. Era un sonido primitivo, como piedra contra piedra. Salió corriendo. No paró hasta llegar a su cabaña. Trancó puertas, apagó luces y se sentó con la escopeta apuntando a la entrada. Pero no entraron por allí. Entraron por debajo, por el suelo, donde no había trampas, ni cámaras, ni luz, porque esa criatura no cazaba como los depredadores normales. Ella se arrastraba bajo el umbral del entendimiento humano y ahora sabía dónde vivía y que estaba despierto. Mateo ya no dormía, no por miedo, sino porque sabía que si cerraba los ojos lo oiría más claro. El chasquido, ese lamer invisible, ese susurro que se metía en los huesos. Pasó las noches sentado junto al fuego, la escopeta cruzada sobre las piernas, rodeado de lámparas, de trampas, de crucifijos que no recordaba haber tenido. Pero nada servía, porque cada noche era peor. Primero fueron los ruidos debajo del suelo, luego las sombras detrás de los cristales, después las voces que sonaban como su madre, aunque ella había muerto hacía años. Una noche despertó con sangre en la boca, no suya, ni de ningún animal cercano. Era espesa, metálica, caliente aún. La cabaña seguía cerrada, sin señales de intrusión. Solo esa marca en su pecho, 3 líneas delgadas, como hechas por garras de gallina. Fue entonces que decidió irse. Empacó lo justo, quemó la libreta y caminó hasta el pueblo con el rifle al hombro y los ojos al rojo vivo. Pero nadie lo reconocía. Los rostros que conocía estaban vacíos. Le sonreían con la boca, pero no con los ojos. Y todos parecían hablar en un murmullo lento, como si estuvieran bajo el agua. Intentó ir con don Hilario, pero la casa estaba vacía, la puerta abierta, el interior lleno de tierra y una figura sentada en el comedor. No se movía, no respiraba, tenía la piel gris y el cuello torcido en un ángulo imposible. Mateo dio un paso atrás y entonces la figura susurró: «Ya estamos dentro». Salió corriendo, sin rumbo. Terminó en la vieja estación de tren, cerrada desde hacía décadas. Se refugió allí, entre telarañas y escombros, con la linterna titilando. Y fue allí,
en la oscuridad rota, donde vio lo imposible. Una fila de cuerpos no enterrados, no descompuestos, colgados como sacos de piel, cada uno seco, con los ojos abiertos, y entre ellos, él, su propio rostro, su chaqueta, su escopeta al lado. Pero no estaba muerto. El doble respiraba, lento, y sus labios se movían, repitiendo una palabra que Mateo no entendía, pero sentía. Reemplazo. Retrocedió, tropezó, cayó. Y al mirar hacia el techo, lo vio, suspendido, como un murciélago, pero sin alas, solo extremidades largas y una piel tersa como cuero mojado. Lo observaba, con hambre, pero no por su carne, sino por su lugar. Mateo disparó. El fogonazo iluminó el espacio por un segundo. La criatura gritó, pero no de dolor, de burla. El eco fue tan profundo que pareció resonar en cada rincón del bosque. Y entonces las paredes se abrieron, no físicamente, sino mentalmente, porque Mateo entendió. No era una criatura, no solo, era algo viejo, un sistema, una red, una inteligencia ancestral que habitaba bajo los árboles, bajo la roca, bajo los nombres. No venía a matar, venía a ocupar, a reemplazar, y ya lo había hecho antes, con otros, con muchos. Los había drenado, no solo de sangre, sino de identidad. Y ahora le tocaba a él. Mateo despertó en el bosque, solo, empapado en sudor y sangre seca. La escopeta estaba enterrada a medias en el lodo. La mochila, vacía. Su reloj detenido a las 3:12. El mismo momento en que empezó todo. Se levantó como pudo. Caminó hasta la carretera. Y nadie paró. Ni un solo coche, ni un solo ruido. Cuando llegó al pueblo, notó que algo no encajaba. Las casas seguían allí, las calles también, pero los rostros eran todos distintos. Gente nueva, mirada sin memoria. Y en el centro del pueblo, una estatua que antes no estaba. Era él, o algo que se parecía a él. El mismo rostro, misma ropa, pero la expresión era hueca, como un maniquí tallado con prisa. Mateo intentó hablar con alguien. Nadie respondió. Todos lo miraban con una mezcla de lástima y desdén, como si fuera un error en el sistema, una grieta que no debía estar allí. Volvió al bosque. Quiso regresar a la cabaña, pero no la encontró. En su lugar había tierra removida, como si nunca hubiese existido. Solo una piedra, hundida a medias, con una palabra tallada: despierta. Igual que aquella noche, igual que el aviso. Mateo comprendió al fin que no había escapado, que nunca salió. Solo fue reemplazado. Y lo que caminaba ahora con su cara
No era él. Él seguía allí, atrapado, en ese ciclo antiguo, escondido entre raíces, observando, esperando. Porque el bosque calla por una razón, y cuando vuelve a guardar silencio, es porque algo ha despertado. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.